Hace un par de días, en el último Arena Kings que se jugó en la plataforma chess.com, se volvieron a enfrentar el genio de origen peruano José Martínez Alcántara contra el joven prodigio argentino Faustino Oro. Dos jugadores que cada vez que se enfrentan nos regalan partidas fantásticas y obviamente esta no iba a ser la excepción. Así que quédense hasta el final para que disfruten de esta fantástica partida que estuvo emocionante hasta el final. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque recuerden que dentro de pocos días se va a jugar el Clash of Clans 2. Básicamente, pues el ex campeón mundial Vladimir Kramnik estará buscando su revancha precisamente contra Martínez Alcántara. Y bueno, voy a transmitir o voy a intentar transmitir ese encuentro en directo, así que atentos. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro José Martínez Alcántara iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el de momento maestro FIDE, aunque recuerden que dentro de poco ya va a obtener su título de maestro internacional, Faustino Oro, respondía con E5. Caballo F3 por parte de Martínez, caballo C6 de Faustino, caballo C3 y caballo F6. Tenemos una apertura de los 4 caballos, tras lo que José Martínez decide jugar H3, una jugada que quizá no es la principal, aunque sí bastante flexible, ya que bueno, se cuida la casilla G4. Lo más teórico es jugar D4, tras peón por, viene caballo por, alfil B4 y ahora caballo por C6. Pero tras la jugada H3, D5 por parte de Faustino que ataca en el centro de inmediato y Martínez juega alfil B5, decide clavar primero el caballo, aunque primero es mejor jugar peón por, caballo por y ahora sí alfil B5. Tras la jugada alfil B5, D por E4 de Faustino. Bueno, parece que ambos jugadores no están haciendo los mejores movimientos en la apertura. Era mejor primero caballo por E4 y tras caballo por E5, dama G5. Se amenaza en G2 y bueno, la posición es sumamente dinámica. En cambio, tras D por E4, caballo por E5 por parte de José Martínez atacando el caballo, dama D6, Faustino defiende, D4, rápidamente las blancas también juegan en el centro defendiendo el caballo, y ahora Faustino juega E por D3. De nuevo, parece que esta jugada es un error, y es que aunque la apertura de los 4 caballos suele ser muy teórica y muchos dicen que es de igualdad, si no se conocen bien las jugadas teóricas, bueno, se puede complicar la cosa. Aquí era preferible A6, atacando el alfil. En caso de alfil por caballo, viene peón por y ahora alfil F4. Y bueno, aquí las negras pueden jugar sencillamente algo como dama E6 y la posición está más o menos pareja. En cambio, tras peón al paso, bueno, Martínez juega caballo por, cuando era muy interesante enroque, entregando un peón o entregando el caballo. Obviamente el caballo no debe ser capturado porque vendría torre 1 clavando la dama. Y en caso de que las negras sigan capturando, pues viene dama por D6, peón por y caballo por C6 y la blanca ganan. En cambio, tras caballo por D3, dama E6 por parte de Faustino, alfil E3, alfil D7, enroque y enroque. Tenemos una apertura de enroques opuestos. Recuerden que, bueno, el primero que llega al ataque es el que gana. Dama F3 por parte de José Martínez, que bueno, se quita del rayo X allí de la torre y también empieza a amenazar al flanco de dama. A6 por parte de Faustino Oro, alfil A4 de José Martínez, caballo E5, caballo por E5, dama por E5, alfil por D7, torre por y alfil F4. Parece que las blancas tienen una ligera iniciativa, aunque bueno, las negras solamente tienen que sacar el alfil para desarrollar todas las piezas. Dama F5 por parte de Faustino, G4 de Martínez, que bueno, se debilita un poco, pero al mismo tiempo ataca a la dama. Dama por C2, Faustino se gana el peón que le ha dejado Martínez. Y ahora torre a C1. Obviamente la idea de las blancas era entregar este peón para abrir la columna C, por donde pueden tener ciertas amenazas debido al alfil en F4. Sin embargo, aquí era mejor dama E3 para intentar pasar con la dama. En caso de rey B8, viene torre F de 1 aprovechando que el alfil todavía no ha salido, ¿no? Hay ciertos temillas allí para intentar entrar en la octava. En cambio, tras torre AC1, dama D3 por parte de Faustino, buena jugada. Hay que intentar cambiar las damas para que el ataque disminuya. Alfil E3. Bueno, aquí Martínez no puede cambiar las damas o simplemente ya se quedaría con un peón de menos. Y ahora alfil B4. Parece que aquí Faustino comete un error al desarrollar su última pieza. Era mejor dama G6, que no parece tan clara. La idea es que tras torre F de 1 viene alfil D6. Y bueno, finalmente se desarrolló todo. Pero tras la jugada alfil B4,
G5 por parte de Martínez, que devuelve el favor cometiendo otro error y parece que un poco más grave. Lo más correcto era torre F de 1 en caso de dama G6. Ahora viene torre por D7, caballo por y caballo D5. Se amenaza el alfil, hay temas en C7 y bueno, ya esto empieza a ser algo peligroso, ¿no? También hay algunos temitas sobre la casilla E7. Por ejemplo, si alfil D6, ¡pum! Vendría torre por C7 y tras alfil por, bueno, el ataque doble con jaque y se cae la dama. En cambio, tras la jugada G5, que debilita la posición, alfil por C3 por parte de Faustino, torre por C3, dama D5 y dama F4. De nuevo, Martínez intenta evitar el cambio de damas, aunque era mejor aquí ya, por ejemplo, la jugada alfil F4. El tema es que, bueno, si las negras cambian las damas, entramos en este final donde sin ninguna duda las negras están mejor, pero todavía hay ciertos temitas sobre C7. En cambio, tras dama F4, caballo E4. Buena jugada de Faustino que amenaza la torre y también pone un ojo sobre el peón de G5. Torre C1 por parte de José Martínez y dama E6 de Faustino. Era mejor aquí H6, ahora buscando abrir líneas sobre el enroque de las blancas. Tras peón por viene torre por y bueno, se amenaza a ir a la columna G. En cambio, tras la jugada dama E6, rey G2 de Martínez. Otro error, ¿no? Cuidado porque Martínez parece no estar en la mejor forma aquí. Lo correcto era torre F de 1, intentando simplificar para entrar en un final que va a ser más difícil. En cambio, tras rey G2, H6, ahora sí Faustino ve el plan correcto. G por H6, torre por H6, dama F3, torre F6, dama H5, torre G6, rey H2 y dama D6. Y bueno, aquí ya las blancas empiezan a tener problemas porque se nota que el rey está bastante débil, ¿no? Dos piezas pesadas están por allí amenazándolo. Rey H1 por parte de José Martínez y ahora dama D5. Obviamente, Faustino quiere cambiar las piezas tomando en cuenta que tiene un peón de más, pero quizá un poco mejor era seguir atacando con dama F6, buscando varios temas tácticos, ¿no? Por ejemplo, si la blanca busca simplificar con torre de 1, viene torre por, dama por, no se puede tomar con torre por el peón de F2, recuerden que este peoncito está en el aire. Pero tras dama por D1, entonces vendría dama H4. Y bueno, hay muchas amenazas por allí de mate, ¿no? Dama F3, caballo G3. Y bueno, problemas aquí graves, ¿no? Si se captura el caballo, entra la dama, después me como el peón y bueno. En lugar de eso, Faustino quiere cambiar las damas. Bueno, aquí no tiene más remedio Martínez, ahora sí que cambiarlas porque hay un rayo X tremendo sobre el rey. Torre por D5 y rey H2. Otra vez una pérdida de tiempo por parte de José Martínez. Era mejor torre F de 1, de nuevo intentando entrar en el final. Tras torre H5 viene rey H2, ahora sí defendiendo el peón, pero las torres por lo menos se activan. En cambio, tras rey H2, torre DG6. Faustino de nuevo va a escapar una oportunidad con caballo D2 amenazando la torre y buscando simplificar. Tras alfil por para evitar los temas de caballo F3 viene torre por y bueno, el final aquí está muy superior para las negras, ¿no? Las torres muy pasivas. En cambio, tras torre G6, torre G1 atacando el peón, G6, torre C2, torre D3, torre E1, torre 6, rey G2, caballo F6, torre S1, caballo D5 defendiendo y atacando, alfil D2, torre E2, alfil H6, torre por C2, torre por C2 y torre D4. Poco a poco Faustino va mejorando aquí la posición, ya logró cambiar una torre. A3 por parte de José Martínez, caballo E7 de Faustino, que ahora busca esta casilla, alfil E3, torre D5, rey F3, caballo F5, torre C4, torre D3 y H4. Un error en esta posición porque le permite a las negras seguir atacando los pobres peones que están débiles. Lo correcto era jugar rey F4, quitándose del rayo X de la torre. En caso de rey D7 viene torre C2. Las blancas están pasivas, pero el final todavía ofrece algunas oportunidades de empatar. En cambio, tras H4, Faustino no perdona y jugó torre B3. Muy buena jugada amenazando el peón. Y bueno, es que ya es muy difícil de defenderlo, ¿no? Aquí las blancas deciden jugar H5. ¿Qué pasa si, por ejemplo, torre C2? Pues el problema es que el alfil está clavado y vendría caballo D4, ataque doble con jaque y se cae la torre. Y en caso, por ejemplo, de una jugada como torre B4, pues sencillamente se cambian las torres y cae el peón de H4 y el final está ganado.
Pero tras la jugada H5, G por H5, otro peón para las negras, torre F4 atacando al caballo, caballo D6, el caballo se retira defendiendo, torre H4 atacando el peón de H5, pero torre por B2. Ya esto está completamente perdido para las piezas blancas. Torre por H5 de José Martínez, torre B3 de Faustino, torre H8, rey D7, rey E2 y torre por A3. Bueno, esto termina siendo una verdadera paliza. Faustino Oro tiene 3 peones libres de ventaja por el flanco de dama y además tiene suficiente tiempo, ¿no? De hecho, tiene algunos segundos más que el mismo José Martínez. Torre H7 por parte del gran maestro José Martínez, torre B3 de Faustino Oro, rey F3, rey E6, rey E2 y A5. Y comienza a correr el peón. Rey D2, A4, rey C2, torre B5, torre H6, F6, torre H1 y A3. El rey blanco está cortado y bueno, las blancas poco pueden hacer para detener al peón. Alfil C1, A2, alfil B2, caballo C4, alfil C3. Y ahora, bueno, Faustino Oro va a rematar esto con muchísima clase, ¿no? Con táctica. Es que el talento que tiene este jovencito es espectacular, ya que juega torre B1. Buena jugada. Y aquí ya fácilmente las blancas podían abandonar. Sin embargo, Martínez decide jugar torre por B1. De nada sirve quitar la torre, bueno, porque el peón corona y las negras se van a ganar una pieza, además de los 2 peones que tienen. Y tras torre por B1, pues Faustino Oro jugó caballo A3 jaque y bueno, ahora sí Martínez tuvo que abandonar, ¿no? A Faustino le quedan 30 segundos y el problema es que le va a coronar dama de inmediato, no importa dónde vaya el rey para quitarse del jaque, viene A por B1 igual dama y esto se va a acabar muy pronto. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Nuevamente Faustino Oro aquí demostrando su talento y derrotando a uno de los mejores jugadores de la plataforma chess.com, el peruano José Martínez. Veremos, bueno, cómo se está preparando por allí Martínez para su duelo contra Kramnik. Vamos a ver qué sucede porque va a estar muy interesante. De momento, si les gustó esta partida, por supuesto me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan esa transmisión del segundo duelo entre Kramnik y José Martínez y también la semifinal el próximo mes de septiembre en París, donde puede ser que se enfrenten Magnus Carlsen y Hans Niemann. Ya todo está preparado, solo falta que ambos se sienten a jugar esa semifinal. ¿Lo harán? Bueno, tenemos que esperar todavía un tiempo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.